No te conformes con las noticias filtradas. Escucha la verdad en Noticias Generación News. Bueno, mi gente, saludos. Dios les bendiga, bendiciones. De regreso aquí a las noticias, a la luz de la palabra, en esta segunda parte del programa. Ahora vamos a estar tocando el tema que nos compete en el día de hoy, ¿verdad? El Jesús del Islam y el Jesús de la Biblia. Ok, vamos a compartir un poquito sobre esto. Vamos a discutir este tema y quiero que por favor usted pueda hacer sus comentarios y no solamente hacer sus comentarios, sino compartir este video con otra gente. Recuerde que mientras más compartamos el video, pues obviamente mucho mejor, más gente lo puede ver, más gente puede aprender. Así que vamos a tratar de hacerlo. Bueno, como siempre hago, usted sabe que siempre me gusta tener una presentación en PowerPoint bien chévere para que la gente pueda seguirnos, ¿verdad? En este proceso, ¿ok? Jesús, el Jesús del Islam y el Jesús de la Biblia. Vamos a ver esto. Miren, la razón por la que yo quiero compartir este tema con ustedes en el día de hoy es la siguiente, y es que ha estado corriendo por ahí por las redes una información que es completamente falsa. Y esa información que ha estado corriendo por las redes es que han estado haciendo como una comparativa, ¿verdad? Mayormente son estos grupos antijudíos, anti-Israel, fanáticos, porque son fanáticos, ¿ok? Antijudíos, anti-Israel, que están tratando de hacerle saber a la gente que hay mucha similitud o que los musulmanes y los cristianos tenemos muchas cosas en común teológicamente y bíblicamente, lo cual obviamente es completamente erróneo, es completamente una falsedad, no es cierto. ¿Okay? Lo vamos a ver ahora para que usted pueda entender que el Jesús de la Biblia no es el Jesús del cual los musulmanes, ¿verdad? O el Islam habla, ¿ok? Y las diferencias abismales que tenemos, bien abismales en términos teológicos, sobre nuestra fe y la fe islam, ¿ok? Esto es importante porque a veces no entendemos, ¿verdad? A veces no entendemos de dónde provienen las cosas o cómo provienen las cosas en este sentido, ¿verdad? Así que es importante que esto lo podamos entender, como yo digo, a cabalidad, ¿verdad? Para que no haya duda y estemos fuera de toda duda razonable, ¿verdad? Vamos entonces a dar un poquito de historia, porque yo quisiera dar un poquito de historia en esto para que usted pueda entender. Primero, en Génesis 12 hay un hombre llamado Abraham, un hombre que obviamente era pagano, y que Dios le habla y que le dice que deje a su familia, que deje su hogar, que deje a padre y a madre, y que fuera a una tierra que él le había de dar. Y nos dice el libro de Josué que Dios elige a este hombre, lo llama, lo salva y le dice, necesitas dejar a tu padre y madre como un acto de fe, ¿verdad? E ir a la tierra que yo te mostraré. ¿Y por qué esto es importante? Porque la tierra es muy importante, porque todavía esa tierra está en disputa unos 4,000 años después. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Dios honra la obediencia de Abraham, Dios honra su fe de dejar a su padre y su madre, perdón, y obviamente Abraham va y obedece. Luego en Génesis capítulo 15, ¿okay? Dios hace un pacto con Abraham, que es un pacto incondicional. ¿Okay? En capítulo 15 Dios se le aparece nuevamente y entonces se le revela y ahí ocurre lo que los teólogos llaman el pacto abrahámico. ¿Okay? Y Dios le hace una serie de promesas y esto es un pacto obviamente que es incondicional, lo que significa que Dios creó el pacto y iba a hacer que se cumpliera ese pacto a como diera lugar, porque es un pacto que es inquebrantable, fue un pacto que era inquebrantable, porque Dios estaba garantizando
lo que iba a hacer. ¿Ok? En este pacto abrahámico, en Génesis 15, ¿verdad? Se habla en toda la escritura de este pacto abrahámico, ¿verdad? ¿Qué contenía este pacto? Este pacto contenía tres aspectos bien importantes. De los tres aspectos número 1, tierra; número 2, linaje; y número 3, quién sería el Señor o de qué descendencia vendría el Señor. Así que este pacto contenía tres cosas: tierra, linaje y obviamente quién sería el Señor. Entonces Dios promete una tierra a los descendientes de Abraham. Entonces ahora sabemos que como linaje de la tierra prometida, a través de Abraham vendría un hijo, que sabemos que fue Isaac. Y a través de ese hijo vendría una nación, que sabemos que fue Israel. Y ahora conocemos que a través de esa nación y de ese linaje, ¿verdad?, que son los judíos israelitas, vendría el Señor, ¿verdad?, el Mesías, vendría la venida de Cristo en el cumplimiento de la profecía, ¿verdad?, del total sistema que Dios entonces había establecido. Es en ese momento que Dios habló ese pacto, que comenzó desde ese momento una guerra espiritual que continúa hasta el día de hoy constantemente. Como dije al principio del programa, Dios crea y Satanás falsifica. ¿Ok? Dios crea y Satanás falsifica. Pero vamos a ver un poquito más sobre este detalle. Entonces, ¿qué es el Islam? Bueno, Islam es una palabra que significa, escuche bien, rendición o sumisión. ¿Ok? Esta palabra significa rendición o sumisión. El Islam obviamente afirma estar completamente rendido a la voluntad de Alá. Y la voluntad de Alá, que creen los musulmanes, fue revelada a través de su profeta llamado Mahoma. ¿Ok? Y esa revelación, supuesta revelación que recibe Mahoma a través de un ángel, que no fue un ángel, fue un demonio, ¿verdad?, uno de los espíritus caídos. Esa revelación está escrita en el libro musulmán, ¿verdad?, el Corán, en el libro sagrado de ellos, del Corán. Entonces, hay 6 artículos básicos de la fe en el Islam y 5 deberes, ¿ok? Yo le voy a mencionar cuáles son esos 5 artículos básicos y luego le voy a mencionar los 5 deberes que ellos tienen que llevar a cabo, para que usted vea la diferencia de esto versus el cristianismo y obviamente el Jesús de la Biblia. Los musulmanes creen que solo Alá es la única deidad verdadera, ¿ok? Que no tiene madre ni padre, asimismo no tiene hijos ni hijas. Él no es una trinidad, por lo tanto ellos niegan la doctrina de la Trinidad, niegan que Dios es padre y que tiene un hijo que se llama Jesús. ¿Ok? Ahí ya en el saque, ya empezando por ahí hay unas doctrinas que son básicas y medulares del cristianismo, en las cuales nos distanciamos a años luz. ¿Ok? Dicen que Él no es el Dios del Antiguo Testamento, Él no es el Dios del cristianismo. Alá, según el Islam, es el Dios de toda la humanidad, según ellos. ¿Okay? Esa es la doctrina de ellos. También los musulmanes creen en todos los mensajeros y profetas de Alá, ¿verdad? Según la literatura islámica, Alá envió miles de profetas y Jesús era uno de esos profetas, ¿ok? Perdón. Ellos no reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos reconocen que Jesús es un profeta más, ¿ok? Pero dicen que sí, que Jesús fue uno de esos profetas, pero que Mahoma era más grande que Jesús. Más grande que todos ellos, ¿ok? Así que seguimos por aquí. Los musulmanes creen que las revelaciones y el Corán, ¿verdad? Creen en las revelaciones y el Corán, creen que el Corán es el libro más sagrado. El Islam también reconoce otros escritos sagrados, incluyendo los manuscritos originales de la Biblia, pero los musulmanes afirman que todos los demás escritos sagrados han sido corrompidos, que han sido contaminados, ¿ok?, por errores de traducción y copistas, ¿ok? Ellos dicen que solo el Corán es puro
y que cada palabra del Corán es palabra de Alá, tal como fue directamente de Mahoma. Okay, para que usted tenga, yo le estoy dando esta información para que usted vea la diferencia entre el Jesús del Islam y el Jesús de la Biblia. No somos lo mismo, no hay tal cosa como a la que se está diseminando en las redes sociales de que el Islam y el cristianismo tenemos muchas cosas en común. No las tenemos, nos distanciamos a años luz. Saludamos a WQN Borinquen Radio, que están conectados con nosotros, se acaban de conectar con nosotros, WBQN Borinquen Radio, así que saludos a todos ustedes los que ya nos están escuchando aquí en las noticias a la luz de la palabra. Sigamos viendo cuáles son esos 6 artículos básicos que el Islam promueve. Dice que los musulmanes creen en los ángeles de Alá. Creen que los ángeles son seres creados, que no tienen necesidades materiales ni físicas. Los ángeles no necesitan comida ni bebida. Los ángeles son inferiores a Alá, pero superiores a los humanos. Pueden ser seres buenos o seres malos. Eso es lo que ellos creen en cuanto a eso, ¿ok? Entonces, seguimos por aquí. Los musulmanes creen en el día del juicio. Los musulmanes creen que todos los muertos resucitarán para ser juzgados ante Alá. Esto es importante. No a ser juzgados ante el Dios verdadero, sino ante el Dios de ellos. La mayoría de los musulmanes esperan que si una persona sigue el Islam y hace suficientes buenas obras para compensar las malas, ahí ya también se distancia, esto es importante, ahí ya también se distancia del cristianismo, porque en el cristianismo no es por obras que somos salvos, sino es por fe en Cristo Jesús. Y de hecho la misma palabra lo enseña a través del apóstol Pablo, no es por obra para que nadie se gloríe, ¿verdad? O sea, las obras aquí no nos llevan al cielo, no nos llevan a Cristo, no nos llevan a Jesús en el cristianismo, sino que sencillamente es nuestra fe depositada y puesta en el sacrificio vicario y en la resurrección de Jesucristo. O sea, que ahí tenemos claramente que ellos obviamente, como dicen, ¿verdad? Que tienen que hacer buenas obras para compensar las malas, para poder entrar al paraíso, en vez de ser enviados al infierno. No hay garantías de ello, eso es otra cosa. Alá no le garantiza a nadie que van a ir al cielo, ¿verdad? El destino final de cada uno de los seguidores del Islam está únicamente a la voluntad de Alá, ¿verdad? Es el Islam, no hay expiación por el pecado, que eso también nos distancia como cristianos de ello, porque no hay expiación por el pecado, ni promesa de perdón, ni garantía de ningún tipo, excepto para aquellos que mueren en el yihad, ¿ok? Que son las personas mártires, ¿verdad? A los que se le garantiza supuestamente la vida eterna en el paraíso con muchas vírgenes, como ellos le llaman. Que estos son los que supuestamente son mártires, pero no son otra cosa que los que matan, destruyen, se ponen bombas a nombre de Alá, o etcétera, etcétera, etcétera. So, obviamente, esa es parte de lo que ellos dicen. También los musulmanes creen en Qadá y Qadar. Estas son palabras árabes que significan el conocimiento y el poder eterno de Alá para ejecutar sus planes. O sea que el determinismo islámico va mucho más allá de la doctrina bíblica de que Dios es, en última instancia, soberano sobre todas las cosas, ¿ok? Así que eso es parte de esas creencias o de esos 6 artículos básicos que ellos obviamente tienen. Y ya vimos en parte de esos artículos básicos que hay muchas cosas que se distancian de la fe bíblica, ¿ok? Vamos entonces a ver rapidito, ¿ok? Vamos a ver rapidito. Aquí hay una pregunta importante de Gladys. Gladys o Mayra Resto pregunta, ¿le dicen Alá a Dios o representa otro Dios? Bueno, Alá es una palabra en árabe que significa Dios. De hecho, esa palabra significa Dios en árabe, significa Dios en hebreo, pero obviamente no es el Dios de la Biblia, ¿ok? No es el mismo Dios de la Biblia. Y eso lo sabemos o sea, la etimología de la palabra, ¿verdad? Es Dios, pero en cuanto a la ontología de la palabra, que es la expresión del Dios, no es el mismo obviamente, de la escritura y de la palabra. Vamos a ver entonces aquí, mire. Los musulmanes también tienen 5 deberes conocidos como los pilares del Islam. Ellos le llaman los pilares del Islam. Y se dice que el Islam mismo está construido sobre estos 5 pilares. ¿Cuáles son esos 5 pilares? Mírelos aquí. El primer deber es la recitación de la declaración de la fe islámica conocida como el Shahadat,
¿ok? Ellos tienen que recitar esa declaración constantemente. Número dos, ¿ok? Número dos, el segundo deber de los musulmanes, según la fe de ellos, es orar 5 veces al día. ¿Ok? Orar 5 veces al día. En eso les voy a decir algo. Yo no comparto la fe musulmana y hay muchas cosas bien lejos a la Biblia de la fe musulmana, pero si algo ellos tienen es disciplina. Mucha disciplina a la oración. Si la iglesia orara 5 veces al día o más, la iglesia de Cristo, yo creo que las cosas serían un poquito diferentes, ¿verdad? Número 3, un tercer deber es la caridad, conocido como el zakat, ¿verdad? Ellos le llaman el zakat. Número 4, un cuarto deber es el ayuno anual. En realidad es un mes de ayuno llamado el Ramadán, le llaman ellos, ¿ok? Y un quinto deber exigido o que se exige a todo musulmán al menos una vez en su vida, a menos que sea completamente imposible por alguna restricción, es la peregrinación a la Meca llamada Hajj, ¿ok? A la Meca llamada Hajj. ¿Ok? Así que estos son parte de los 5 pilares que ellos se fundamentan, ¿ok? Parte de los 5 pilares en los que ellos se fundamentan. Entonces, mire, mi gente, el Islam se opone fundamentalmente, y esta palabra es clave, se opone fundamentalmente e irreconciliablemente al cristianismo bíblico, ¿ok? El Islam enseña que Jesucristo fue un simple hombre, un profeta y no un Dios encarnado, ¿ok? El Islam también niega que Jesús haya muerto en la cruz, ¿ok? De hecho, cuando usted lee los escritos del Corán, usted va a encontrar que no dice que Jesús murió en la cruz, dice que sencillamente Jesús fue arrebatado al cielo y que está vivo allá con Alá, ¿verdad? Y que cuando regrese va a regresar con Alá para supuestamente convencer a los cristianos que están errados de que esa era la fe equivocada, que la fe correcta era la fe islámica, ¿ok? Eso lo dicen los escritos de ellos, ¿ok? Así que hay que educarse, hay que leer, mi gente. Obviamente, si Cristo no murió en la cruz, no tuvo que resucitar de entre los muertos, por eso el Islam también niega, obviamente, la resurrección, ¿ok? Ellos niegan la resurrección de Cristo, niegan la resurrección de Jesús. También, obviamente, dicen que Jesús fue un simple hombre, cuando en realidad la palabra enseña que Jesús fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Y aunque Jesús fue un profeta, no solamente fue un profeta, sino que era Dios encarnado. Y ellos no creen que Jesús era Dios encarnado. ¿Ok? Así que ahí tenemos otra información. También el Islam rechaza la salvación del perdón a través de Cristo. ¿Ok? Ellos rechazan vehementemente la salvación, ¿ok? Del perdón a través de Cristo, enseñando que solo los musulmanes pueden ser salvos, ¿ok? Y según el Corán, escúcheme, según el Corán, si una persona sigue el Islam y hace suficientes buenas acciones para compensar las malas, Alá puede permitirle entrar al paraíso, pero ni siquiera entonces puede estar seguro, ¿ok? El único camino seguro al cielo es matar y ser asesinado en el yihad o en una guerra santa, ¿ok? O en una guerra santa. Entonces esto es una locura, una aberración, el que se diga, ¿ok? O el que se esté diciendo por ahí que el Islam y el cristianismo, o que el Jesús del Islam y del cristianismo son lo mismo, lo cual no es el Jesús bíblico, no es el Dios de la Biblia, ¿ok? Importante que usted conozca historia para que usted entienda esto. De Isaac nace la nación de Israel. De Ismael nacen los árabes, ¿ok? Y de ahí en adelante comienza esta famosa guerra, ¿verdad? De hecho, cuando usted lee bien el Corán, usted se va a dar cuenta que ellos hacen una reinterpretación completamente antibíblica de Génesis capítulo 15, de Génesis capítulo 22. Hacen una reinterpretación completa, ¿verdad? Indicando que Isaac no era el hijo de la promesa, sino que el hijo de la promesa era Ismael, y que sencillamente los escritores de la Biblia la tienen mal
y que si no se arrepienten, pues obviamente cuando venga Alá, pues obviamente ellos serán juzgados. ¿Ok? Así que el Islam rechaza la salvación del perdón a través de Cristo, porque ellos dicen que solamente la gente será salva, solamente los musulmanes serán salvos, según ellos. ¿Ok? Y obviamente son bien enfáticos en hacer y en hacer y en hacer y en hacer buenas obras para supuestamente compensar las malas obras, lo cual obviamente es también contrario a la Escritura. En ningún lugar de la Escritura se nos dice ni se nos enseña, ¿ok?, que tenemos que hacer buenas obras en ningún lugar, ¿ok?, sino que sencillamente esto es por fe, y la fe es en Cristo Jesús y en nadie más. Él es nuestro, ¿verdad?, nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa esto, mi gente? Que decir que Alá, el Dios de los musulmanes, es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o que es el mismo Dios que adoramos nosotros los cristianos, es una contradicción de las más crasas teológicas que uno puede escuchar, ¿ok? Porque el argumento que yo he escuchado y que he visto por ahí, quiero aclararle esto para que usted lo tenga claro. El argumento que yo he escuchado y que he visto mucho por ahí es que dicen, es el siguiente, es que dicen que en el antiguo hebreo, la palabra de los judíos, que la palabra que los judíos usaban era la palabra Alá, la raíz, obviamente es la misma, tanto en árabe como en hebreo, y eso técnicamente es cierto, ¿verdad? Es decir, si uno sigue el argumento etimológico, o sea, de qué quiere decir la palabra en su originalmente, tanto el musulmán como el cristiano y el judío usamos la misma palabra en el Antiguo Testamento para hablar de Dios, ¿ok? Si partimos del punto de vista etimológico, la palabra en cuanto a ese argumento es cierto, pero eso es en cuanto al punto de vista etimológico, no desde una definición ontológicamente de la palabra, ¿ok? ¿Por qué? Le voy a dar un ejemplo. Si uno cree que Alá, el Dios de los musulmanes, es el mismo Dios de la Biblia, es el mismo Dios que adoramos y que celebramos los cristianos, entonces el concepto de Dios, ¿verdad? El concepto de Dios de nosotros los cristianos no puede afirmar que Dios es amor. ¿Por qué no puede afirmar que Dios es amor? Porque el concepto de Dios de los musulmanes, según el Corán, es que nunca describen a Dios o a su Dios, Alá, como un Dios de amor. ¿Ok? Nunca lo describen como un Dios de amor. De hecho, en el Corán aparecen aproximadamente 99 o más nombres para Alá en el Corán, y ninguno de esos 99 nombres significa amor. Ninguno. Como lo describe obviamente la Biblia. ¿Ok? La palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, en Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Dios de los musulmanes y el Dios del Corán y el Dios de Islam no es el mismo Dios de la Biblia. No lo es. ¿Ok? No lo es, definitivamente. Entonces, el Corán niega, el Islam niega que Dios es un Dios trino, ¿ok? El Corán solamente ve a Jesús como un profeta entre cientos de profetas que ellos han tenido, ¿ok? Así que decir que los cristianos tenemos mucho en común con los musulmanes es una ignorancia completamente crasa y no es bíblico. Es no conocer la escritura, es no haber leído los escritos del Corán y los escritos musulmanes para poder comprobarlo. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos, ¿ok? Estamos en un peligro de enseñanzas doctrinales bien superficiales que han entrado a la iglesia y que están distorsionando el testimonio explícito de las sagradas escrituras, perdón. La Biblia dice que todo esto no es nuevo, ¿verdad? La Biblia dice que todo esto no es nuevo. ¿Por qué? Porque a través de la historia y el cristianismo, los falsos maestros y las falsas doctrinas han encontrado entrada en la iglesia. Por eso es que Primera de Timoteo, el apóstol Pablo en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1,
nos deja claro y nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Ok? Bueno, nos quedan 5 minutitos para que el programa se acabe. Quería dejarle esta reflexión, ¿verdad? Si podemos llamarle reflexión, enseñanza breve sobre esto. Y me gustaría leer sus comentarios. De hecho, voy a leer algunos de sus comentarios que están aquí, que están entrando. Vamos a ver por ahí. Saludamos a Yamil Ledesma. Yamil, saludos. Dios te bendiga. Heriberto, el Islam cree en la muerte, el Evangelio cree en la vida. Exacto. Entonces, dice por aquí, filisteos, no árabes, dice Alberto. Nos saluda por ahí Ángel Quiñones, le saludamos también. Adalberto Rodríguez, están bajo la ley de Moisés y no bajo la gracia. Nos dice por aquí Noelia Amaro, Alá no es igual a Jehová, exactamente. Nombre no igual a la persona, exactamente. Tenemos por aquí que también Merari Rivera, ¿la Biblia es lo mismo que el Corán? No. Preguntas por aquí si la Biblia es lo mismo que el Corán. No es lo mismo. No es lo mismo que el Corán. Completamente diferente. Tienes que verlo o tener. Yo le oriento a que se compre un Corán y lo lea. Y usted va a ver las locuras que dice ese libro, ¿verdad? Y cómo altera muchas historias bíblicas que no son tal y como la Biblia las enseña y como obviamente es la parada inspirada por Dios. Aquí Nancy Hernández nos dice, tremenda información, es necesario saber el origen de las cosas para poder identificar los errores y las diferencias y no ser engañados. Eso es así, cierto. Vamos a ver quién más me envía su comentario por ahí. Mientras usted envía su comentario, yo lo leo. Voy a ponerle por aquí las redes sociales para que usted sepa dónde me puede conseguir. Tomarme un poquito de agua. Recuerde que me puede seguir en mi canal de YouTube, ¿ok? Por favor, suscríbase a mi canal de YouTube, Pastor Julio Vientos en mi canal de YouTube. Ahí me puede seguir, ahí me puede seguir en todos los videos que tenemos. De hecho, este video de hoy se sube ahí también. También me puede seguir en Pastor Julio Vientos en mi Facebook. Por favor, vaya y dele like a Pastor Julio Vientos en Facebook para que se pueda enterar de todo. También a mi Instagram, Pastor Julio Vientos. En Twitter estoy bajo @jvientos y también en mi canal de Telegram, Pastor Julio Vientos, canal de Telegram. Ahí también están todos los videos de los programas y otro contenido más. Y ahí también yo subo este video de hoy, también lo subo allí. Así que por favor, sígame ahí en las redes sociales y dele like y suscríbase a mi canal de YouTube y a mi canal de Rumble. Por favor, pase la voz, déjele saber a todo el mundo para que usted pueda tener esta información valiosa en sus manos y la pueda tener a la mano. Entonces viene aquí Noelia, dice, ¿el profeta de ellos es más divino que es el mismo Alá? Bueno, en cierta medida sí, Mahoma. Mahoma supuestamente recibió una revelación de parte de un ángel, que no fue un ángel en realidad, fue un demonio. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que si aún un ángel del cielo te trajera un evangelio diferente al que ha sido predicado por Cristo, es anatema. Ahí está la evidencia bíblica, mi gente. ¿Ok? Podrá haber sido un ángel o te pudiste haber llamado un ángel, pero la realidad es que fue un demonio que ese te reveló. No fue un ángel del Señor, porque un ángel del Señor jamás va a contradecir el evangelio de Jesucristo. Y la palabra es clara que dice que si aún un ángel del cielo te viniera y te dijera otro evangelio diferente, será y sea anatema. ¿Ok? Así que esto es una realidad. Así que el cristianismo, el Jesús de la Biblia no es el Jesús del Islam, ¿ok? No lo es. Y tampoco la Biblia es lo mismo que el Corán. Y Mahoma, escúchame esto, y con esto quiero terminar. Si usted va a la tumba de Mahoma, usted va a encontrar el cuerpo de Mahoma allí. Pero si usted va a la tumba de Cristo, el cuerpo de Cristo no está allí, porque Él resucitó de entre los muertos y vive y está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Todopoderoso. Muy bien. Bueno, mi gente, gracias por su tiempo. Gracias por estar aquí conectados conmigo en el día de hoy. Compartan este video. Recuerden, hoy es viernes.
El domingo, por favor, congréguese en su iglesia de predilección, reconcíliese con el Señor, busque del Señor, arregle su vida, ordene su vida, póngala en orden, porque mire, mi hermano, estamos viviendo en los últimos días y la venida del Señor está cerca. Y queremos que cuando suene la trompeta, usted no se quede, sino que se vaya con el Señor. ¿Ok? Y no podemos jugar al cristianismo y mucho menos tratar de crear un Jesús a nuestra imagen y semejanza que se ajuste a nuestros caprichos y a nuestras vidas. Solamente el único Jesús es el que enseña la Biblia. A Él adoramos, a Él esperamos y solamente a Él glorificamos. Así que, mi gente, buen fin de semana para todos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Recuerde compartir este video. Déjele saber a todo el mundo y comparta este video con todos. Y nada, les envío un abrazo, bendiciones, Dios les bendiga y nos vemos el lunes, Dios mediante, a las 8 de la mañana, aquí por las noticias a la luz de la palabra. Bendiciones a todos. Noticias Generación News y Tiva TV no necesariamente se solidarizan con las expresiones que fueron vertidas en el pasado programa.